El fuerte de San Jorge, cuya misión era proteger la agencia comercial de Madrás, no producía desde luego una gran impresión. Lo habían construido tan cerca del mar que durante las tempestades las olas sacudían sus muros. Las defensas se reducían prácticamente a esta sola muralla, provista de algunos viejos cañones y de un foso por la parte de tierra, poco profundo y parcialmente seco. Se comprende, por consiguiente, la indignación del oficial inglés que llegó a Madrás para inspeccionar tales fortificaciones. En 1744, año en que acababa de estallar la guerra entre Francia e Inglaterra. La situación de Madrás es un ejemplo elocuente de la incuria inglesa, escribía dicho oficial. Los rectores de la compañía hacen lo mismo que la corte, no tienen nada previsto antes de la declaración de guerra. Si fuera gobernador no podría dormir tranquilo sabiendo que estoy en guerra con Francia y que hay 500 europeos en Pondicherry. En Pondicherry precisamente se hallaba Duplé. Tomar el fuerte de San Jorge no presentaba ciertamente muchas dificultades, pero Duplé carecía de barcos de guerra, de hombres y de material, por lo cual prefirió esperar a que llegaran antes de iniciar su ofensiva. No anduvo desacertado. En agosto de 1746, una escuadra francesa a las órdenes del almirante Bourdonnais efectuó su entrada en el puerto de Pondicherry, al mes siguiente en el fuerte de San Jorge. José Francisco Duplé tenía plena conciencia de haberse convertido con el tiempo en un buen conocedor de la India, por haber llegado a ella en 1715 y obtenido después de tantos años de dirección de los establecimientos franceses en Bengala. Duplé era gobernador de Pondicherry desde 1742. En Bengala, sus enérgicas medidas lograron aumentar el volumen de las transacciones mercantiles y en Pondicherry se dedicó particularmente a reforzar los trabajos de defensa. La ciudad contaba con bellos edificios, calles bien trazadas y excelentes fortificaciones. Duplé se regocijaba en extremo de observar que su ciudad aventajaba a su rival británica. Nada hay sagrado para esta gente, solía decir de los ingleses. No respetan nada. En otras ocasiones exclamaba: la compañía inglesa está condenada a desaparecer. Duplé fundaba toda su política en la India en esta convicción y en una actividad incesante llevada a cabo en todos los aspectos. Cierto es que la vanidad era el punto flaco de Duplé. Mis éxitos resuenan en el mundo entero, y lo decía tan plenamente convencido que resultaría difícil hallar a otro tan satisfecho de sí mismo, si bien debe reconocerse que sus éxitos merecían cierta admiración. Duplé no retrocedía ante sacrificio alguno, cualquiera que fuese, y al exigir de sus subordinados tanto como a sí mismo conseguía que lo secundaran. Quienes cumplían a la perfección con su cometido se granjeaban la benevolencia y el estímulo del gobernador Duplé, quien recompensaba con regia esplendidez los méritos contraídos. En cambio, se mostraba despiadado hacia los subalternos que, en su opinión, faltaban a sus obligaciones. Por el almirante Labourdonnais sintió especial antipatía. Es un perro, de un carácter en extremo mezquino. La hostilidad entre el gobernador y el almirante se enconó de día en día. La causa principal de ello fue la política que debía seguirse a consecuencia de la caída de Madrás. Por propia iniciativa, la Bourdonnais había concertado un acuerdo con los ingleses, en virtud del cual, mediante el pago de una determinada indemnización, se les podría devolver su agencia comercial y su plaza fuerte. Es obvio precisar que el almirante debía percibir una importante suma por esta negociación. Cuando Duplé se enteró de este acuerdo, rehusó categóricamente a suscribirlo, pues no estaba dispuesto a aceptar rescate alguno a ningún precio. La discordia solo acabó con la marcha de la Bourdonnais, obligado a regresar a la metrópoli, a donde llegó después de perder varios navíos a causa de las tempestades provocadas por los monzones. En lo sucesivo, fue Duplé el único dueño del país. Comunicó a los ingleses que jamás les devolvería Madrás, y en cuanto a los prisioneros, solo serían rescatados a condición de prometer que no volverían a tomar nunca las armas contra los franceses. A poco de esta declaración, algunos prisioneros lograron escapar de Madrás. Antes que prestar tal juramento, prefirieron huir hacia otro enclave inglés, el fuerte de San David, situado al sur de Pondicherry. Me evadí a principios de octubre, disfrazándome de intérprete indio y ennegreciéndome el rostro. Llegué al fuerte a mediados de dicho mes. El autor de estas líneas, Roberto Clive, era hijo de un abogado inglés, poco menos que fracasado. El padre se había forjado escasas ilusiones acerca del porvenir de su hijo, ya que en los bancos de la escuela el joven Roberto solo destacaba entre los alborotadores. Más tarde Clive formó parte de una expedición a las Indias cuando aún no había cumplido los 20 años de edad. Una vez desembarcado en 1744, obtuvo un empleo en la factoría de la Compañía de las Indias Orientales, en Madrás. Los franceses intentaron tomar el fuerte.
Poco más tarde los ingleses emprendieron a su vez una ofensiva para adueñarse de Pondicherry. Ninguna de ambas tentativas alcanzó éxito. Mediante la paz de Aquisgrán, 1748, Inglaterra cedió a Francia el importante punto de apoyo de Louisbourg, en el Cabo Bretón, situado en la costa del Canadá, para recibir a cambio la localidad india de Madrás, que los franceses conquistaran durante las hostilidades. Dos cuestiones importantes quedaban en suspenso: los derechos de propiedad de las Indias Occidentales y la frontera entre los territorios francés e inglés en América del Norte. El Tratado de Paz de 1748 disgustó en extremo a Dupleix. De todos modos, iba a sonar la hora de su tiempo. Remate de la obra de Dupleix. El azar de los acontecimientos durante aquel período inmediatamente posterior a dicho tratado podría resumirse en pocas palabras. Dupleix se convirtió en el personaje más poderoso de la India meridional, alcanzando un poder hacia el que la propia corte de Delhi sentía admiración y respeto. Dupleix conocía a fondo la situación de la India y la mentalidad de aquel pueblo mejor que ningún otro europeo. Cuando hacia 1750 la India se vio turbada por la disputa en torno a la sucesión al trono del reino de Decán, el más poderoso del sur, Dupleix decidió intervenir en la lucha con su acostumbrada intrepidez, una vez que hubo escogido el príncipe a quien debía dar su apoyo. Una de las cualidades características de Dupleix era la de saber explotar las ambiciones de los príncipes y sus rencillas, y de este modo gobernar el país a su antojo. Una vez tomadas sus posiciones, era inevitable que se desencadenara una serie de conspiraciones, asesinatos, alianzas y batallas campales, provocando un estado caótico en el medio del cual Dupleix lograría una victoria tras otra. La jornada más gloriosa de su campaña fue cuando su mejor oficial, el capitán de Bussy, al frente de unos centenares de compatriotas y varios millares de indígenas, condujo triunfalmente hasta Ile-de-Bard al candidato propuesto por los franceses para el trono del Deccan. El país quedó convertido de esta forma en un protectorado francés en una extensa provincia bajo la autoridad de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Dupleix había calificado a Robert Clive de desgraciado fanfarrón, desprecio que parecía indicar que en el fondo de su conciencia el poderoso jefe francés temía, en cierto modo, al joven secretario de la compañía inglesa. En efecto, las autoridades inglesas habían sabido comprender cuánto valía Clive en aquellas confusas guerras que, desde el punto de vista oficial, solo se enfrentaban los príncipes indígenas, pero en la que los franceses e ingleses aportaban con el mayor interés su contribución en calidad de aliados. En 1751 recibió Clive la misión de dirigir sus fuerzas contra Arcot, capital del territorio de Karnataka, en la costa sudeste, cuyo príncipe se hallaba apoyado por los franceses. Frente a las sólidas defensas de Arcot no disponía Clive más que de un reducido contingente de tropas sin artillería de asedio. Todo el mundo consideraba la empresa como totalmente imposible de llevar a cabo, pero entonces surgió el prodigio. En el momento en que se aproximaba Clive a la ciudad a marcha forzada, se desencadenó una terrible tempestad. Los defensores musulmanes creyeron que el inglés atendería a aquella clara advertencia que le enviaba Alá, pero Clive no se preocupó lo más mínimo del temporal y continuó su marcha sin más dilaciones. La guarnición se sintió acometida de pánico, juzgando que contra quien de aquella manera osaba desafiar el poder divino no era prudente entablar batalla. Los defensores huyeron a la desbandada y Clive pudo penetrar en la ciudad sin disparar una sola arma de fuego. La toma de Arcot constituyó un jalón en la vida de Roberto Clive, adquiriendo reputación de hombre extraordinariamente valeroso y mimado por la fortuna. Al año siguiente, fuerzas francesas e indígenas pusieron sitio a la ciudad de Trichinópoli y fueron rechazadas. La situación de Dupleix se hizo crítica. Si no conseguía tomar la plaza de Trichinópoli, no podía mantenerse por mucho tiempo en las Indias, ya que sus recursos se agotaban y no podía contar con su astuto y hábil oficial, Debussy, que se encontraba en el Deccan, por ser indispensable allí su presencia. Dupleix, privado de su mejor colaborador, empeñó en el asedio de Trichinópoli todo cuanto poseía, su fortuna entera acumulada en las Indias desde hacía tantos años, pero esta vez Dupleix perdió la partida. En 1754 le llegó a Dupleix la orden de destitución. Señor, comunico al sucesor que le entrego personalmente el documento. No deseo otra cosa que obedecer en todo al rey. Su mujer fue menos estoica. No pudo soportar la afrenta inferida a su marido y murió al año siguiente en Francia, donde se había establecido la familia a su regreso de la India. Por su parte, Dupleix se esforzó en recuperar los millones que había sacrificado en la causa nacional. Todas sus solicitudes y gestiones fueron inútiles. Vivió el tiempo suficiente para dar desvanecidas todas sus esperanzas. La Pompadour, una favorita, entra en escena.
Hacia 1745, una tal señora de Toile empezó a provocar interés en la capital francesa. Dicha dama no procedía de familia de elevada alcurnia. Su padre, relacionado con una institución bancaria bastante conocida, se había visto obligado a residir durante algún tiempo en el extranjero, a fin de que se olvidaran algunas transacciones dudosas en que interviniera. Su madre había llevado una existencia más o menos libertina. Sin embargo, la hija de aquella unión tan poco recomendable logró mantener un salón en París y recibir en él a celebridades como Crébillon, Fontanelle, Montesquieu, ya célebre por sus cartas persas, y Voltaire, que hallaba a la divina de Toile bien educada, docta, amable, rebosante de gracia y talento. Ciertamente, de Toile era una mujer de innegable belleza y encanto, cantaba muy bien, danzaba y declamaba a la perfección. A mayor abundamiento, era ingeniosa. En febrero de 1745 el rey Luis organizó un espléndido baile de máscaras para celebrar los esponsales del Delfín. Una de las damas de la aristocracia se mostró indignada por haber allí gente cuyo comportamiento revelaba a las claras su origen plebeyo. Circulaba el rumor de que algunas jóvenes de la burguesía parisiense habían logrado ser admitidas en la fiesta. El rey efectuó su entrada en los salones bastante tarde, entre un grupo de 8 señores cuya indumentaria provocó de pronto el interés de toda la concurrencia. Se habían disfrazado de tejos, una vestimenta confeccionada a la moda de la temporada. Entre las jóvenes que en el transcurso de la velada rodearon al rey como un enjambre de abejas, destacaba Madame de Toile. Voltaire, puesto al corriente del suceso, se apresuró a arrimar un madrigal. Cuando César, el héroe admirable, a quien Roma idolatraba, sometía a Bélgica o a Alemania, dedicaba galanteos a la divina Cleopatra. Héroe de amantes y guerrero, unía el mirto a los laureles, pero es el tejo el árbol que reverencio, y desde tiempo atrás tengo en más estima que a los laureles ensangrentados del terrible dios de los combates y que a los mirtos de Citeria. Pocos días después, la ciudad de París ofrecía otro baile de máscaras que el rey quiso voluntariamente honrar con su presencia. Al despojarse los asistentes de sus máscaras, pudo comprobar que la de Toile le había hecho nuevamente la corte. Tan conmovedora constancia fue recompensada. Elevada a la categoría de marquesa de Pompadour, fue presentada oficialmente en la corte de Versalles. Hubo escándalo en la corte cuando todos se percataron al fin de que la Pompadour no era un capricho pasajero del soberano. Las familias cortesanas se sintieron ofendidas por ello, pues la nobleza consideraba como privilegio exclusivo que se escogiera de sus filas al amante del rey de Francia, la marquesa de Pompadour. Muchos años más tarde, al morir la señora de Pompadour, el embajador de Suecia en Francia cursó a su gobierno un informe acerca de aquella célebre favorita. En el transcurso de los años el rey se había entregado a otros amores con jóvenes de mucha menor categoría, pero tales relaciones, sobrado transitorias, no habían conseguido turbar en absoluto la sincera amistad que Luis profesaba a la señora de Pompadour. Continuaron cenando juntos por lo menos 3 o 4 veces por semana. La Pompadour acompañaba al rey en sus viajes y los ministros despachaban con ella casi todos los problemas políticos pendientes. El embajador de Suecia añadía en su citado informe: no podía considerársela propiamente como la amante del rey, puesto que esta fase de sus relaciones habían quedado atrás. Ella era más bien su primer ministro, la persona de quien dependían todos los cortesanos y el reino entero. Sin duda, el diplomático sueco exageraba un tanto la importancia de la Pompadour. De todos modos, su opinión concuerda con la de otros testimonios. La marquesa, escribía el enviado de Federico II de Prusia, trata de hacer valer sus méritos ante el rey, desplegando talentos de que él no la creyera capaz hasta el momento presente. Ella, pues, procurando ponerse en contacto con los más importantes asuntos del reino. Al principio, los descontentos trataron por todos los medios de hacer quedar en ridículo a la Pompadour. La marquesa supo hacer frente a la situación. Se cuenta que una adivina le había predicho cuando solo era una niña que algún día llegaría a ser la amante de Luis XV. En una u otra forma, el objetivo primordial de la marquesa era actuar de tal modo que su real amante nunca se aburriera junto a ella.